Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa, su podcast de confianza y su fuente de conocimientos, ¿no? Este es su hermoso programa La Caja de Pandora. El día de hoy estamos iniciando con un proyecto, con una campaña que esperemos que sirva mucho, que les guste mucho y sobre todo que nos deje mucho dinero en el YouTube. No es cierto, no cobramos. Pero, pero lo que sí queremos es que pues ayude mucho y sirva mucho, porque le estamos metiendo mucha ilusión a esta sección, este proyecto y campaña. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante curioso, difícil y sobre todo confuso para algunas personas, para cierto público. Porque pues no es tan sencillo de comprender en algunas ocasiones, es difícil de imaginar. Y pues ya lo vieron en el título, pero estamos hablando del trastorno de identidad disociativo. Y el día de hoy tenemos dos grandes invitados, más uno, que nos van a estar acompañando en esta noche y nos van a estar llevando de la mano por por este trastorno y todo lo que conlleva. Vamos el día de hoy a recibir a un invitado que ya nos acompañó con nosotros en las primeras semanas de este bonito programa. Fue uno de los primeros invitados en venir y estoy hablando nada más y nada menos que el doctor de Yabú, ¿no? El maestro Edgar Macías. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Benjamín, gracias por la invitación. No, hombre, un honor que nos vuelva a acompañar y que esté aquí con nosotros. No, ya saben que siempre que me inviten a las charlas y estas cosas, qué rico. Yo encantado, ¿eh? Así debe ser, pues. A nosotros nos encanta aquí tener a todo tipo de personalidades y más cuando ya estuvieron la primera vez y tuvieron un excelente recibimiento en Spotify, por cierto, es de los tres más escuchados, de los tres programas más escuchados que tenemos aquí en su caja de Bien, Pandora. bien. Sí, sí, sí. Excelente. Y bueno, pues también nos está acompañando el día de hoy el doctor Jorge Salazar, la primera vez, y esperemos que también venga varias veces junto con nuestro invitado Edgar. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto, encantado de estar aquí en la caja de Pandora y poder compartir un poquito de información relacionada con salud mental. Muchas gracias. No, gracias a usted. Esto es un tema importante y muy bonito a mi parecer y al parecer de ellos también, porque pues por eso se dedican también a estas ondas de la salud mental. Y bueno, pues no queda más que presentar también al último invitado y que hoy funge como coconductor, igual que la semana pasada, Jared el narco del podcast. ¿Cómo estás, Jared? ¿Qué onda, Benji? Muy bien, aquí feliz de que me hayas vuelto a invitar, se agradece. Ay, bueno, es que no está Cuervo. No, pues pasa a ver. No, no te creas, o sea, sí estabas contemplado, pero también no está Cuervo. Una disculpa de nuevo a nombre de Cuervo. Cuervo se le volvió a presentar un inconveniente el día de hoy y pues no pudo ocuparse esta hora. Y Toquiro también me pidió que hablara con ustedes desde el fondo de su corazón y creo que la decisión que ha tomado es bastante, pues, importante y bastante entendible y pues nada, se va a casar con Julieta. No, no es cierto, no se va a casar. Solo, pues, posiblemente se quiera tomar un tiempo y unas vacaciones porque pues ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero sí nos desgastamos mucho haciendo este programa para todos ustedes. Yo antes pesaba 110 kilos y ahorita peso 43. No, no es cierto. Pero sí, o sea, Tokiro me pidió que pues les agradeciera todo el cariño y todo y que espera volver en algún momento a estar aquí con todos nosotros. Pero pues basta de noticias tristes, ahora sí vamos a un poquito de carnita. Vamos a entrar ya de lleno al tema del día de hoy. Y pues nada, es el trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo, antes conocido como desorden de personalidad múltiple, es un trastorno disociativo que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona, cada una con su propio patrón de percibir y actuar en el ambiente. Ok, desde aquí ya tenemos una palabra difícil, ¿no? Una palabra que no todos conocen, que no todos controlan, y para eso vamos al otro lado del estudio con el narco del podcast, que les va a explicar y nos va a explicar qué es una disociación. Adelante, Jared. Gracias, Benji. Bueno, empecemos con disociación un poco más en profundidad.
Es un término psicológico, describe una amplia variedad de experiencias que pueden ir desde un distanciamiento del ambiente circundante hasta distanciamientos más graves de la experiencia física y emocional. La principal característica de estos fenómenos consiste en el distanciamiento de la realidad, en contraste con la pérdida de la realidad, como ocurre en la psicosis. Esas experiencias se caracterizan por la presencia de construcciones mentales mal adaptativas en la capacidad imaginativa natural de la persona afectada. La disociación a menudo es presentada como un continuo. En casos leves, puede ser considerado un mecanismo de adaptación o un mecanismo de defensa, en el que se intenta dominar, minimizar o tolerar el estrés, incluyendo el aburrimiento y el conflicto. En este extremo, el no patológico del continuo, la disociación describe hechos comunes como el soñar despierto mientras se conduce un vehículo. Avanzando a lo largo del continuo, se encuentran estados alterados de conciencia no patológicos. Esta disociación, la más patológica, por otro lado, corresponde a los trastornos disociativos, como había mencionado, incluyendo la fuga disociativa y el trastorno de despersonalización, con o sin alteración de la identidad personal o la autoconciencia. Y Esta disociación en psicología y psiquiatría se puede referir a cierta sintomatología donde elementos inaceptables son eliminados de la autoimagen o negados de la conciencia de la persona, o también en la cual funciones corporales o área de la misma dejan de operar o se ven impedidas y no presentan daño ni somático ni trastorno facticio. Esa inaceptabilidad mencionada se debe a que el constatar dichos elementos se ha vuelto aversivo para la persona, sea como una estrategia para afrontar el estrés, la ansiedad o por contingencias ambientales, especialmente del tipo social. Para el psicoanálisis, por otro lado, este es un mecanismo de defensa que consiste en escindir elementos disruptivos para el yo del resto de la psique. Esto se traduce en que este sujeto convive con fuertes incongruencias sin lograr conciencia de esto. Si bien puede aparecer en los pacientes con trastorno límite de la personalidad, esos mecanismos disociativos tienden a ser mecanismos de estructuras altas de la personalidad, ya que estructuras como aquí llama borderlines y más bajas recurren a mecanismos más bajos como la escisión y el splitting en caso de la psicosis. sí, Por otro lado, el autor Freud consideró la disociación como un comportamiento de la psique aprendido durante la infancia. Se creía que antes las personas que permanecían en un estado edípico, perdón, presentaban estos trastornos debido a la disruptiva entre el resentimiento e impotencia de la imagen de autoridad. sí, también como tenemos que, debemos tener en claro y no dejar de pensar en que cada trastorno, sí, vamos a hablar a grandes rasgos de este, por ejemplo, y vamos a hablar de la disociación a grandes rasgos, pero todo esto tiene ciertos, por llamarlo de alguna manera, niveles. Hay niveles, pues, de afección más altos y niveles de afección más bajos. También, ojo, a los que ahorita que todavía estamos temprano en el programa, no va a haber tantos chistes como de costumbre porque esto es algo serio, es un tema serio y lo que vamos a hacer es dar a conocer al público en general y a muchas personas que posiblemente nada más se quedan o que nada más tienen acceso a información, pues por llamarlo de alguna manera sensacionalista de cierto tipo de trastornos. Digo, en este tipo de trastorno de identidad disociativa lo podemos ver en muchas películas y pues básicamente es muy, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Sensacionalista, sí. Digo, podemos ver la película de Fragmentado, El Club de la Pelea, del cual no debemos hablar. Irene, yo y mi otro yo. Seis almas, me parece que se llama una. O sea, este tipo de películas sí los acerca un poquito, sí nos acerca un poquito a lo que es, a lo que trata. Sin embargo, sigue siendo muy sensacionalista. O sea, igual las notas que van a encontrar de cultura colectiva y todo eso, de ciertos trastornos de identidad asociativa, de ciertas personas que siguen manejando en estas notas como personas con personalidad múltiple, pues va a ser muy sensacionalista, van a ser personas que tienen este trastorno muy, ¿cómo llamarlo de alguna manera? Muy fuerte, muy grave, muy alto dentro de los niveles que les mencioné anteriormente. Y pues básicamente lo que queremos hacer es que ustedes, los fieles cajos que nos están escuchando, pues sepan identificar que no todos los trastornos son así. O sea, que no todas las personas que tienen cierto tipo de trastorno son como te lo muestran las películas, como te lo muestra la prensa amarillista, como te lo muestra el sensacionalismo del siglo XXI. Entonces, pues,
desde ahorita se avisa que no va a haber tantos chistes, procuramos que esto sea entretenido y con humor, pero sin embargo es un tema serio que se le tiene que tener una importancia y respeto muy grande y amplio. Así que me vuelvo a meter dentro de esto. Estadísticamente, la mayoría de las personas afectadas son mujeres, aunque lamentablemente no existan muchos estudios al respecto. Las estadísticas arrojadas en países como Turquía demuestran eso. Al menos 2 de estas personalidades toman el control del comportamiento del individuo de forma rutinaria y están asociadas también con un grado de pérdida de memoria más allá de la falta de memoria normal. A esta pérdida de memoria se le conoce con frecuencia como tiempo perdido o tiempo amnésico. Esto habla de que, vaya, para que se vayan haciendo un dibujo mental, la persona que sufre de trastorno de identidad disociativo, que ya tiene, que ya no nada más es una disociación, pues por llamarlo de alguna manera normal, vaya, una disociación sola, tiene una personalidad, llamémosla general, la básica, la personalidad base, que es, no sé, por ejemplo, Benji es la personalidad inicial, pero desarrolló otras 2 y una de ellas se llama Juan y la otra se llama Paco. Entonces, regularmente Juan y Benji son los que toman el control del cuerpo y cuando Juan está al frente, Benji está en la parte de atrás y se queda dormido y por eso Benji no recuerda lo que hizo Juan y viceversa en algunas ocasiones. Digo, esto es para que se vayan haciendo un dibujo de todo esto, ¿sí? Hay casos bien documentados, por cierto, que esto lo voy a dejar, hoy sí voy a dejar el link a un libro muy importante, muy bonito, que aquí tengo el nombre, pero se los digo ahorita. De un caso muy bien documentado, de los años 80s, 90s me parece, que sí es un poquito muy sensacionalista porque es una novela biográfica, pero sin embargo trae mucha historia real y mucha opinión psicológica y psiquiátrica. Cabe hacer mención que tenemos que tener en cuenta que no a todas las personas que presentan un trastorno de identidad disociativo son, por llamarlo de alguna manera, digo, presentan de... ¿cómo se llama? Sí, no todas las personas que presentan ese trastorno sufren de, de tiempo amnésico o de tiempo perdido. En muchas ocasiones se aprende a vivir con este tipo de trastorno y con esas personalidades y el tiempo amnésico es mucho menor o, vaya, no se alcanza a llamar a un tiempo amnésico, no se le alcanza a considerar por lo poco que pierden, ¿no? de recuerdo. Bueno, a esto se le asocia con el trastorno límite de la personalidad, el trastorno por estrés postraumático, la depresión, el trastorno por abuso de sustancias, autolesiones o ansiedad. Vamos a hablar un poquito de la causa. La causa se debe a un trauma infantil. En aproximadamente el 90% de los casos hay un historial de abuso en la infancia, mientras que otros casos están relacionados con experiencias de guerra o problemas de salud durante la infancia. Los factores genéticos también se cree que juegan un papel importante. Estudios entre profesionales de la salud demuestran un amplio escepticismo contra la idea de que este diagnóstico representa en sí un desorden mental en vez de un delirio con base cultural o iatrogénica. Este tipo de trastorno lo que ha hecho que se tenga en discusión mucho tiempo es que algunas personas, algunos profesionales de la salud, digo, no estamos criticando a nadie, estamos en la base y en el margen del respeto. Digo, muchas personas no consideran que esto sea algo posible o algo real, consideran que simplemente es una alucinación, que de hecho hay si se ponen a buscar casos y si buscan cómo se identificaban antes este tipo de trastornos, pues siempre se ha confundido este tipo de trastorno con la esquizofrenia, por ejemplo, y pues eso hace que sea un poquito muy difícil el tener un estudio cierto y un estudio pues verídico de todo esto. El trastorno de identidad disociativo fue llamado en un comienzo trastorno de personalidad múltiple. Como referencia a esto, el nombre erróneamente se mantiene en la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE de la OMS, aunque el trastorno lleva por nombre trastorno de identidad disociativo. Este no está relacionado de ninguna manera con la esquizofrenia, aunque el término de personalidad dividida es un término ampliamente asociado con la esquizofrenia.
Por eso es que existe este tipo de controversia, por llamarlo de alguna manera, entre, ok, no es que tenga una personalidad dividida o que sean dos personas en una, es que a lo mejor tiene esquizofrenia y eso es lo que imagina. Pero pues ya más adelante vamos a ir viendo qué es esto. Bueno, no es un término aceptado por profesionales en relación con la identidad disociativa, esta onda de personalidad dividida. Muchas veces puede ser malinterpretado o confundido con la composición de personalidades individuales, pero a pesar de tener síntomas similares se carece de pruebas suficientes para comprobar si esto es una rama, evolución o un término separado del trastorno de identidad disociativo. Se desconocen pruebas científicas para dicho interrogante. Bueno, el libro que les voy a recomendar el día de hoy, porque la neta sí está muy bueno, la neta sí está muy interesante. Si lo quieres ver desde el punto o sea, desde afuera de este mundo de la salud mental, si lo quieres ver nada más como una lectura, como algo interesante que pasó en la historia, pues les voy a recomendar mucho el libro se llama The Minds of Billy Milligan, de Daniel Case. Billy Milligan es uno de los casos más famosos, ya que gracias a esto se tiene un poquito más de conocimiento. Bueno, gracias a él se tiene un poquito más de conocimiento porque hacía grandes rasgos. Billy Milligan es un niño, fue un niño que fue abusado sexualmente. Bueno, no, sexualmente me parece que no. Pero sí fue golpeado, fue humillado. Su hermanastra lo enterró en la tierra y le puso una manguera de plástico en la boca y le orinó en esa cosa. Entonces, llegó un punto en el que Billy Milligan se disoció tanto que llegó a tener 24 personalidades. 14 de ellas funcionales, 10 de ellas denominadas por él mismo y las personalidades que vivían dentro de él como inaceptables o indeseables. Billy Milligan, así como les digo a grandes rasgos, es un niño que en la secundaria decide quitarse la vida, se sube a la azotea de su secundaria, dice ya no puedo con esto. Cuando va a saltar, se apaga la luz. Despierta 7 años después en prisión y no recuerda nada durante esos 7 años. Más adelante les voy a seguir platicando poquitos cachitos de Billy Milligan porque pues ayuda muy bien como está también documentada, nos ayuda muy bien a imaginarnos cómo funciona esto. Hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, doctor, maestro? Muy, muy bien. Aquí yo creo que uno de los términos que más hace ruido y que a lo mejor a quienes nos escuchan les puede generar un poquito de duda es el término de disociación, ¿no? Es decir, cómo se siente una disociación. Y Sí, una manera quizás de poder entender un poquito esto es como que una incapacidad de integrar la experiencia. Es decir, estamos despiertos de alguna manera, existe la capacidad de experimentar sonidos, pensamientos, emociones, pero específicamente en estos episodios disociativos hay una dificultad para integrar la experiencia. Es decir, la capacidad que tenemos para integrar la experiencia es la que en este momento te hace saber que tú eres Benji, ¿sí? Porque te acuerdas de lo que hiciste ayer y porque hay una continuidad del yo. Y específicamente este tipo de pacientes que tienen trastornos disociativos, independientemente de cuál tipo, carecen en esos episodios de esa capacidad de integrar la experiencia, de tal manera que se cinde la experiencia y se manifiesta de muy diversas formas la disociación. Yo creo que sería ahorita en este punto lo primero que vale la pena como que poner un poquito en contexto. Y lo segundo, finalmente, que cuando hablamos de trastorno estamos hablando de dos cosas. Uno, una pérdida importante en la calidad de vida, si son personas que están claramente sufriendo. Y segundo, una pérdida de la capacidad de funcionar. Es decir, al menos en psiquiatría, bueno, y en psicología, siempre que tenemos un trastorno, cual sea, depresivo mayor, ansiedad, fobia social, tenemos una disfunción. Es decir, me siento tan mal que no puedo trabajar, o me siento tan mal que no puedo tener relaciones interpersonales adecuadas, que no rindo a lo mejor en mis obligaciones. Y esos dos elementos, la calidad de vida y el funcionamiento, son los que de entrada determinan que algo sea un trastorno o no. sí, y aquí es donde entra también la importancia de prestarle atención a cualquier tipo de malestar, no solamente físico, sino también emocional. Benji, Dígame.
¿Cómo que no vamos a poder hacer chistes? A ver, esto que... Ah, no, No, no no, se no, no, crean. no, 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 claro que podemos hacer chistes. Digo, nomás que como les digo, No, es pero un para tema llevar la muy seriedad, ¿verdad? extenso, sí, no, es que Sí, la seriedad no, pero sí es un tema muy extenso que a lo mejor si hacemos un chiste mal puesto en un momento mal puesto, se me pierde la audiencia del hilo de cómo llevamos la historia y pues sí, esto sí, sí. está peligroso. Bueno, yo es que fíjate que en lo que iban comentando, lo que estaban comentando ahorita, sí, es que pareciera que nuestra, o sea, lo que llamamos, o lo que osamos en llamar personalidad, es que al final es esta integración de lo que, de todos los recuerdos de nuestra experiencia como tal. Y entonces nos damos cuenta que cada uno va a integrar de manera diferente. Incluso dos personas viviendo una experiencia muy similar lo pueden integrar de manera diferente. Entonces aquí es donde entra la disociación y que bueno, pues genera todo este tipo de cosas. No pareciera siempre cuando hay o más bien, cuando hay un malestar del cual hay una indefensión, pareciera que una de las alternativas que hacen justo es pues dividirlo, ¿no? Para que se proteja lo más posible. Híjole, ¿Te se, perdí o qué? sí, se dejó de escuchar, pero no sé si dejó de hablar o se dejó de escuchar. Según yo se cortó un Sí. poquito al final. A ver, ¿dónde se cortaría, Benji? ¿Dónde estaba diciendo qué cosa? No. Que porque no se pueden hacer chistes, ahí se cortó. No, fue lo No. último, fue lo último. No, Fue ya, lo ya. único. Sí, no, ya fue cerrando lo bueno. Bueno, no, pues ya sí, hay ahorita algo que recuperar. Ya que al final nuestra, yo creo que sí, llamamos personalidad, pues es una composición de todos nuestros esfuerzos y de cómo los integramos. Sí, pues la personalidad también para los que nos escuchan es algo tan complejo y vasto que por eso se ha estudiado desde que casi desde que el hombre piensa, o sea, desde que el hombre piensa están buscando qué es eso, qué somos, por qué pensamos, por qué racionamos y no se va a dejar de estudiar esto hasta que la raza humana se extinga, o sea, eso ahí cítenme, ahí cítenme la, la personalidad no se va a dejar de estudiar hasta que el humano se extinga. Y es verdad porque, vaya, como son cosas tan complejas que eh, por el bien de la ciencia también, no va a dejar de tener, o sea, no nos va a dejar de interesar y por lo tanto no van a dejar de investigar. O sea, es también como lo que mencionaba justo hoy en la mañana que tuve clase de psicopatología 2. Estábamos hablando de este tema y traían ellos, las personas que expusieron el día de hoy, traían un caso clínico bastante, por llamarlo normal, vaya. No tan sensacionalista como el que vas a encontrar si buscas personalidad múltiple, que te habla luego de la señora que tiene 999 personalidades y una de ellas es... ella es ciega de nacimiento, pero una de las personalidades ve, o sea, no es tan sensacionalista como esto, pero sí es un caso bastante de los casos más comunes, por llamarlo de alguna manera, donde son poquitas personalidades, son tres me parece, no, son cinco me parece, un persecutor, la personalidad frente, que es la principal, y otras dos que son las que siempre están juntas y cosas así, que se complementan. Y un patrón que podemos encontrar con personas que tienen este trastorno es que dentro de todas estas personalidades se van dividiendo ciertos tipos de emociones y sentimientos. Otra vez vamos a agarrar aquí al buen Billy Milligan, que es un libro abierto en este libro, justamente, donde la personalidad central es Billy Milligan. Después está Arthur, que es un inglés extremadamente sofisticado y educado, que es experto en ciencia y medicina con un enfoque en hematología. El tercero se llama Ryan Badaskovich, o Badaskovich, que él es el guardián del dolor. Este también casi siempre es muy común de encontrar cuando este tipo de disociación, cuando este tipo de trastorno se genera a partir de una experiencia traumática en la infancia. Cuando es una experiencia, llamémosla de violencia, llamémosla
llamémosla sí, de violencia. Siempre o casi siempre aparece un guardián del dolor, que es como lo mencionan, como lo señalan, que es una personalidad fuerte, ruda, que además tiene una capacidad mayor, una capacidad física mayor que el resto de personalidades. En el caso concreto de Billy Milligan, Ragen Balaskovich es el guardián del dolor. Su nombre significa ira de nuevo. Y Ragen es un yugoslavo que tiene un acento eslavo y puede escribir y hablar en serbio y es extraordinariamente fuerte. Este, eh, esta personalidad, cuando Billy Milligan cuando el sistema de Billy Milligan llega a prisión, me parece que la segunda vez, porque estuvo varias veces, eso, vaya, son minucias de la trama que no pienso explicar aquí para no spoilearles todo el libro. Pero cuando vuelve a llegar a la cárcel, rompe un excusado de la cárcel, que son de concreto, con la mano. O sea, y eso está testificado por el compañero de celda y un guardia de la prisión, de los que estaban allá afuera de la prisión. Porque, pues sí, dijeron, no manches, ¿cómo hizo eso? O sea, si puede romper concreto, posiblemente pueda abrir las barras de la celda. Pero también esto es parte del sensacionalismo, es lo que te muestran en Fragmentado, no en Fragmentado, sí, en Fragmentado cuando aparece la bestia en James McAvoy y abre la celda. Otra personalidad que tiene se llama Allen, que es un estafador y un manipulador, y es la persona más común para hablar con el mundo exterior. Él es una persona que está siempre, ¿cómo llamarla? En contacto con el lado musical y artístico. Digo, en Billy Milligan todos pintan, las 24 personalidades pintan. Que eso también es algo muy interesante que van a aprender más adelante, que les voy a decir más adelante. Pero no lo olviden. Además, Allen es la única personalidad que fuma cigarrillos, ¿ok? Después está Tommy, que es un escapista. Él toca el saxofón tenor y es un experto en electrónica. Además, pues es un escapista profesional. El último dato que les voy a dar de Billy Milligan hasta ahorita es que Tommy, cuando caen a la cárcel la primera vez, me parece, va en el camión, va esposado junto con una persona de raza negra, que pues recordemos que esto es en los 70s, me parece, sí, 73, 74, donde pues aún la violencia policial estadounidense era muy fuerte contra los negros. Entonces, Tommy se quita las esposas y baja nada más el prisionero negro. Y luego, pues casi lo empiezan a golpear y todo porque dijeron, ayudaste a zafarse ese tipo, ¿no? Y dice, no, yo no fui. En otras ocasiones, Tommy, cuando está en en el hospital psiquiátrico, que también recordemos son los 70s, todo el mundo tiene camisas de fuerzas, entonces a Tommy le ponían una camisa de fuerza y cuando volvían a ver al cuarto donde estaba Tommy tenía la camisa de fuerza puesta como almohada, se la había quitado. Esto, pues, más adelante les voy a seguir hablando de las personalidades, pero ahorita vamos a la evolución. Las personas con un trastorno de identidad disociativo pueden experimentar a menudo un cuadro de síntomas que pueden parecerse a las de otros trastornos psiquiátricos. Los síntomas pueden ser similares a los de la ansiedad, de las alteraciones de la personalidad, de la esquizofrenia y de los trastornos afectivos o de la epilepsia. La mayoría de las personas sufre síntomas de depresión, ansiedad, fobias, ataques de pánico, alteraciones del apetito, estrés postraumático y síntomas que simulan los de las enfermedades físicas. Pueden estar preocupadas por el suicidio y son frecuentes los intentos, así como los episodios de automutilación. Muchas personas con trastorno de identidad disociativo abusan del alcohol o de las drogas en algún momento de su vida. El cambio de identidades y la ausencia de conciencia del propio comportamiento en las otras identidades hacen a menudo caótica la vida de una persona con este trastorno, pero la mayoría llevan una vida normal. Es lo que mencionábamos hace rato. Pueden llegar, puede llegar un punto en el que se acostumbran y saben trabajarlo, que esto es gracias no nada más a que son seres superiores y pudieron alcanzar su realización y todo, sino a que llevan un acompañamiento psicológico y psiquiátrico dentro de todo este tiempo para aprender, para mediar, por llamarlo de alguna manera, con las personalidades que viven dentro de estas personas. Hay varios signos característicos del trastorno de identidad disociativo.
síntomas diferentes que ocurren en distintos momentos. También hay personas que hay una historia también a lo mejor muy sensacionalista de una persona que una personalidad le gusta mucho la nuez, pero otra personalidad es alérgica a la nuez. Entonces, esto habla de distintas cosas que, mira, son por mucho difíciles de comprender, difíciles de imaginar, y pues como es tan escaso este trastorno, vaya, como no tenemos las herramientas suficientes para poder detectar al 100% ciertos tipos de trastornos, pues se trabaja con lo que se puede encontrar, ¿no? O sea, no podemos decir cuántas personas hay con este trastorno. Otro signo característico del trastorno de identidad disociativo es una capacidad fluctuante para asumir sus funciones, desde la eficacia en el trabajo y en la casa hasta la inhabilidad. Intensos dolores de cabeza y otros síntomas físicos, distorsiones y errores en el tiempo y amnesia, despersonalización y desrealización, que es el sentimiento de estar separado de uno mismo y experimentar su medio como irreal, constantes crisis de pánico y trastorno de las personas con las que se encuentra o haya visto. Las personas con un trastorno de identidad disociativo frecuentemente oyen hablar a otros de los que ellas han hecho pero que no recuerdan. Sí. Vaya, sienten que están hablando, que les está hablando alguien, pero están solos, entonces, como llamémoslo de alguna manera, voltean hacia adentro de su mente y ven a otras personas ahí con ellos. Por llamarlo de alguna manera, para que se vayan pintando un cuadro de cómo es esto. Otras pueden mencionar cambios en su comportamiento que ellas tampoco recuerdan. Pueden descubrir objetos, productos o manuscritos con los que no contaban o que no reconocen. A menudo se refieren a sí mismas como nosotros, él o ella, mientras que en general las personas no pueden recordar mucho acerca de sus primeros 5 años de vida. También esto es una regla general. Sí, va a haber sus excepciones obviamente, pero muchas personas que padecen este trastorno no recuerdan muchos años de su infancia, que es cuando más se suscitan los eventos traumáticos que los orillan a una disociación de este tipo. La persona con un trastorno de identidad disociativa no recuerda tampoco lo ocurrido entre sus 6 y 11 años. No siempre es así, pero sí hay una conexión con que los años más traumáticos son borrados completamente para evitar dolor, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y que de hecho ninguna de todas las personalidades suele recordar. Sí, Eso que dices, Benji, fíjate que tiene mucho sentido. Es decir, desde el punto de vista psicológico se entiende, ¿no? Es decir, estoy experimentando mucho sufrimiento, tengo 5 años y como una manera de protegerme, pues me disocio. Pero desde el punto de vista biológico también tiene una explicación esta parte de las amnesias que comentas, Benji. Hay que recordar que el trauma en la infancia, o sea, cuando hablamos de trauma estamos hablando de tortura, de abuso físico, abuso sexual, genera cambios biológicos y estructurales en el cerebro que duran prácticamente toda la vida. Y uno de los cambios que genera justamente es el aumento del cortisol. Hay que recordar que tenemos glándulas suprarrenales que producen cortisol, que es una hormona de estrés que se tiene que aumentar cuando estamos estresados, pero que en estos pacientes que han vivido trauma, generalmente el cortisol, en vez de estar aumentando y disminuyendo de manera pulsátil, como que está aumentado todo el tiempo. Entonces, este cortisol tiene un efecto tóxico para el cerebro y genera que se haga más pequeño el hipocampo, que es el área que está muy relacionada con la memoria. Entonces, esto explica por qué muchos pacientes tienen periodos amnésicos, no recuerdan el evento traumático, y tienen cambios finalmente estructurales. Le haces una resonancia magnética y vas a ver que hay áreas del cerebro que están relacionadas con la conciencia de sí mismos, con el miedo, con la memoria, que están atróficas, están pequeñas. Entonces, fíjate cómo se relaciona mucho los aspectos psicológicos, sociales, con los aspectos biológicos. Sí, pues es lo que, vaya, lo que siempre he dicho, que por eso la psiquiatría y la psicología tienen que caminar de la mano. O sea, digo que en estos tiempos que he estado muy metido, porque pues por el programa hay que estar buscando siempre información nueva, hay muchos casos que podrían haber cambiado, muchos, sí, por ejemplo, ya vemos, recordemos por ejemplo
a Hans Smith, ¿no? Que un sacerdote, violador, asesino, bla, 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 todo eso. Que él dijo, no, es que yo tengo un problema mental, no puedo hacer esto. Entonces entra ahí pues los primeros inicios de una psiquiatría y psicología que iban unidas hasta ese momento, porque esto está en los 40, 50, no me acuerdo bien la fecha, soy malo para las fechas de asesinos, pero en su necesidad de, de llegar a tener la relevancia que se esperaba de esta ciencia de la salud mental, pues un tiempo lo dejaron libre de nuevo por eso, o sea, dijeron de que no, es que tiene esto y esto y esto, entonces no merece ir a la cárcel por esto, cuando en realidad fue un mal manejo de todo esto. Pero también tenemos que tener en claro y en cuenta que las ciencias de la salud mental tienen un retraso a comparación, vaya, si estamos peleando contra un retraso de cientos o casi miles de años a comparación de la medicina tradicional, por llamarlo, sí, por llamarlo de alguna manera, de la medicina física, por llamarlo de alguna forma. Porque si recordamos, o sea, la medicina, hablando de física, empieza empieza en Grecia y en Roma y en todas estas culturas míticas y legendarias, y la salud mental se le daba a la iglesia y al misticismo. Entonces, pues estamos peleando la salud mental contra miles de años posiblemente de un retraso que pudimos haber avanzado muchísimo. Digo, entonces también esto hace que este estigma que tienen ciertos trastornos pues sea más fuerte, o sea un tabú hablar de ciertas cosas, y que al día de hoy lamentablemente sigan muchas personas pensando en que ir al psicólogo es de locos, ir al psiquiatra es de locos, que tener un tratamiento psiquiátrico es, no, te van a dejar tirado y sedado, ¿no? Como una persona, vaya, como te lo retrataban en ciertas películas de los 50, 60 también, donde esa era la imagen, o sea, y fue se quedó tan grabada en el colectivo de las personas que ahí sigue hasta el día de hoy. Claro, sí, el tema del estigma, Benji, sí, es como que muy relevante, ¿no? Ahí, para que tengamos una idea, un atraso a veces en el diagnóstico de estos trastornos. Estos de entrada se retrasan mucho por lo difícil que son, Sí, pero hay otros más comunes como, ¿qué te gusta? Depresión, trastorno bipolar, que se retrasan como unos 5 años, fácil. El paciente está viviendo, está sufriendo 5 años, 10 años, y no tiene un diagnóstico, sobre todo por esto que comentas, ¿no? La parte del estigma, el miedo a que me critiquen, la vergüenza, y además, toda esta parte. y Sí, además vivimos que nuestra sociedad muchas veces cuando se da un diagnóstico es como ponerle una etiqueta a la persona para la sociedad, porque la sociedad no deja de marcarlos de cierta forma. claro, sí, fíjate que es algo que se cuestionó, de pronto se cuestiona esta cuestión de etiquetar, y dentro de la profesión procuramos no etiquetar, es Ujú. decir, decirle, bueno, usted tiene un trastorno, tiene, no No es es un exacto, trastorno, exacto. exacto, lo tiene. Pero sin embargo, es necesario este vocabulario porque si no tuviéramos estos códigos diagnósticos o estas, Sí, digamos, etiquetas, no nos podríamos comunicar con científicos de otro lado del mundo, no podríamos hacer estudios porque cada quien tendrá un término diferente para cada cosa. Y es necesario de pronto tratar de darle un nombre y tener estadísticas, aunque en la realidad sabemos pues, que los pacientes tienen lo que tienen, aunque no cumpla con lo que digan los manuales, ¿no? ujú, Hay presentaciones infinitas de cada trastorno, hay diferencias culturales, no es lo mismo la depresión a lo mejor en un hombre que en una mujer, que en un adulto mayor o que en alguien de otro país. Hay trastornos que son exclusivos de ciertas culturas. sí. Y esto, digo, ayer que me invitaron al radio que estuvimos platicando de Ted Bundy, para que nos estén escuchando vayan a Facebook, ahí está compartido en los perfiles, que también en esa época, digo, Ted Bundy también ya es 70s, casi 80s, me parece, no, es 80s, casi 90s, ¿no? Muere en el 95, algo así. En ese tiempo, o sea, estamos hablando de hace, que son 30, 40 años, todavía se usaba la terapia de shock para muchas cosas. Que ahorita, que es lo que mencionaba ayer, ahorita lo vemos, volteamos hacia atrás y decimos, ¿cómo es posible que pensaran que eso iba a funcionar? O sea,
Pero en su momento era lo máximo, era wow, sí está funcionando, sí ayuda y todo esto. Y ahorita lo vemos, sabemos que no funcionó, que no funciona, y, y volteamos y lo criticamos. Y también, o sea, en 20 años la medicina tradicional, vaya, la medicina física, perdón, va a voltear hacia atrás y va a decir, ¿cómo que se metían quimioterapia para acabar con el cáncer? Porque ellos ya van a haber descubierto una cura real, ¿saben? Es que yo creo que y otra bronca que vamos a tener es que el diagnóstico, ¿sale? El diagnóstico no nos traza una línea clara hacia el tratamiento. Sí, ¿no? Sí, no, o sea, es que no te puedes encontrar que cada vez que tú encuentras ese trastorno, lo que va a funcionar es tal tipo de terapia o tal grupo de fármacos, y eso también pues lo hace más complicado, ¿no? Y lo mismo pasa, no sé si en algún momento nos toque llegar a ver que tengamos un tratamiento efectivo de todas por ejemplo, para depresión, ¿no? Sí. Yo les decía que si en Alzheimer, vamos, a veces ha salido mejor el placebo en los ensayos clínicos. En depresión nos ha pasado también igual, ¿eh? Que se empezó a probar para depresión porque que no hay evidencia contra placebo. Entonces, esa bronca que tenemos en la salud mental en relación del diagnóstico también hace más. Y por eso lo que decían hace rato, yo regresando un poco, comentaban de que la etiqueta no es el paciente. O sea, no, o sea, sí es importante que ahora sí que el lenguaje común entre los profesionales para que si de pronto me dicen, oye, mira, por ejemplo, en mi caso, no necesitamos que explores a este paciente que tiene de enfermedad disociativa o de asociativo de la enfermedad, y que me toque explorarlo, ¿vale? Pues yo tengo que recabar. Pareciera que también hay diferencias, incluso en el nivel cognitivo que tienen de cada una de las funciones, como comentaban los. O sea, hay algunos que van a tener, por ejemplo, una atención diferente. Entonces, digo, eso es algo que ahora sí que me saltó ahorita que estábamos explicando de esto del diagnóstico de etiquetas. Espero no haberme cortado. Sí, un poquito, pero por eso voy a mandar un corte comercial para ver, porque según yo no es su conexión, maestro, es la entrada de su micrófono. A lo mejor está muy baja la entrada de su micrófono, entonces voy a mandar un corte bien rápido, y al cabo es buena hora, todavía tenemos mucho tiempo, y volvemos, ¿les Como que parece? no tiene sueño, me ganas. Dale, dale. Claro que sí, volvemos. Bueno, vamos al corte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, La Caja de Pandora 68. Instagram, La Caja de Pandora.podcast. Twitter, Caja de Pandora 01. Spotify, La Caja de Pandora. Y en YouTube como La Caja de Pandora Podcast. Y seguimos continuando en este su bonito programa. No se vayan, no se duerman porque son temas importantes, interesantes. Y si escuchan ladrar a mis perros es porque están vivos, ¿ok? Entonces, pues seguimos en este bonito programa. Eh, hasta ahorita muy interesante, ¿no, Jared? Claro que sí, aquí como buena escucha, atento a todo lo que dicen. Jared ahorita es mi tester desde ahorita, o sea, es mi tester en tiempo real. Así que, pues si a Jared le está gustando que no está muy metido en estas ondas de salud mental, significa que está quedando bien. Y tengo fe. Claro que sí. No pasa que me esté mintiendo para que lo siga invitando, pero mira. No, no creo, no creo. Bueno, seguimos en donde nos quedamos. Bueno, no, les voy a platicar de otras poquitas personalidades de Billy Milligan, ya que pues estamos yendo de la mano y estamos hablando al mismo tiempo de las dos cosas para que se vayan haciendo sus ideas y el retrato bien de cómo funciona esto. La séptima personalidad de Billy se llama David, que es una persona, es un niño de 8 años, que es el guardián del dolor, el segundo guardián del dolor. Él, él
entra en acción cuando tiene que tomar el lugar de los demás. O sea, él cuando alguien va a sufrir dolor, él entra rápidamente para, para desviar ese dolor hacia él. Y, bueno, me equivoqué de orden. Primero iba Dani, pero está bien. David es el séptimo y Dani es el sexto. Entonces ahí va. Dani es un niño, una persona que le tiene miedo a los hombres. Le tiene miedo a la gente, pero especialmente a los hombres. Él solo pinta naturaleza muerta y nunca pinta paisajes. Él dice que esto fue porque Chalmer, su hermana, que en la historia que les platiqué luego, lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. Le puso una manguera en la boca y orinó en ella. Ahí es cuando nace posiblemente... No, no es cierto. Chalmer era el hermano, perdón. Cuando Chalmer lo golpea y lo hace cavar su tumba es cuando sale Dani y por eso le tiene miedo a los hombres. Toda la vida de Billy le dijeron que su padre era un alcohólico, un abusivo, un apostador y todo esto, entonces pues empieza a tener ciertos traumas, ¿no? Después está Christine, de 3 años. Es la niña que se paraba en la esquina, vaya, es la personalidad que entraba cuando a Billy lo castigaban en la escuela. Ella tiene dislexia, pero Arthur, la personalidad que es la experta en ciencias y en medicina, le enseñó a leer y a escribir. Y Ragen tiene un vínculo muy especial con ella, por lo que Ragen procura siempre cuidarla mucho y tener de que... Cuando Billy se ausentó los 7 años, la familia, que es como se llamaban a sí mismos, tenía que trabajar y tenía que comprar cosas para su supervivencia. Entonces Ragen procuraba que cada vez que tenían dinero comprarle sus crayolas o lo que quisiera Christine. Casi siempre eran cosas así para divertirse, vaya, juguetes a lo mejor, cosas así. Christopher es el hermano de Christine y él su única habilidad, vaya, por lo que es reconocido, es que toca la armónica. Después está Adalana. Eh, es una chica lesbiana, cocina y limpia la casa para todos, escribe poesía. Adalana fue quien cometió las violaciones por las que fueron encerrados esta familia, el sistema de Billy Milligan, y ella misma lo confirmó con el abogado cuando declaró, cuando el psiquiatra y el psicólogo consiguieron que pudieran hablar las personalidades con ellos. Y el último que les voy a decir hasta ahorita es Phil. Es un matón y participó en la planificación de pequeños crímenes de tiempo. Tiene un acento de Brooklyn marcado debido a que él es un criminal. Perdón, marcado debido a que él es un criminal. Él es de las pocas personalidades que no pueden tomar la luz o la conciencia, como le llaman, porque no es deseable, vaya, para el resto de la familia. No nos genera bienestar, dijo Arthur. Otro dato curioso, así muy rápido. Cuando Adalana comete las violaciones, que me parece que fueron 3, Ragen se dedicaba un tiempo a trabajar para la mafia. Él era un matón de la mafia, iba a cobrar ciertos dineros y hacer esos tipos de crímenes, pero él tenía una regla muy marcada. Él no afectaba, ni asaltaba, ni dañaba, ni nada de esto, ni a mujeres ni a niños. Entonces, Ragen va y hace el robo, va a hacer el trabajo, y de repente cuando están tan presionados, está tan presionado por el resto de personalidades, le dicen, ok, pues hay una señora, no tienes que hacerle nada más que pedirle las cosas, o sea, no le vas a hacer tanto daño. Entonces Ragen se quita del poder, de la luz, y entra Adalana. Y Adalana pues también tenían la regla de que nunca que se iban a mantener fuera de relaciones sexuales porque había niños dentro de este sistema. Y dijeron, ok, no queremos que estos niños vean cosas tan indebidas, ¿no? Entonces Adalana comete las violaciones y aquí es cuando entra, me parece que Kevin, que es un planificador criminal y es un chico muy listo que tiene muy buenas ideas. Y una de estas ideas fue, ok, está la chica, le dice, ok, vas a hacerme un cheque por $200, vas a entrar a cobrarlo al banco y cuando salgas del banco me vas a dar 100, te vas a quedar con 100 y vas a reportar que yo lo robé para que el banco te reponga tus 200 y en lugar de perder dinero tú, está perdiendo dinero el banco y nadie pierde, o sea. Entonces, bastante listo y buena persona, pero pues no sabía que acababa de ser violada esta chica por Adalana. Bastante sensacionalista, sí, pero es un caso muy interesante y muy bien retratado, estructurado y documentado. Así que, pues, sigamos. Invariablemente, el control del cuerpo se transfiere de una identidad a otra, incluyendo el contacto con la realidad.
Las identidades siempre están conscientes de la realidad y su percepción de la misma. Perdón, y su percepción de la misma es la de una persona funcional completamente. Puede socializar, hacer deportes, manejar, etcétera. Excepto los alters o identidades niños, ya que si toma el control mientras maneja o tiene relaciones podría ser peligroso para el alter. Si en el caso de que un niño, un alter que es un niño, tiene una personalidad, perdón, tiene un evento traumático, puede hacer aún más difícil la integración, que es el resultado al que se busca llegar con este tipo de trastorno. Y podría hacerlo un poquito más fuerte o peligroso o presentar una disociación dentro de una disociación, que es algo que puede ser muy difícil. Esta transferencia puede ocurrir como consecuencia de la reaparición del evento. Pueden ser olores, calles, imágenes, etcétera, que es algo a lo que llaman e identifican como trigger, que es un evento, una cosita, una sensación, a lo mejor una percepción de algún evento que creó a cierta personalidad que puede traerlo a la luz. Eh, es bastante complejo, yo lo sé, pero así funciona y no es nuestra culpa que los términos sean tan difíciles y todo esto. Eh, sí, pues aparecen estos eventos de circunstancias que son similares o sean similares. Eh, ¿Cómo? Perdón, me perdí. Ah, sí. De circunstancias que sean similares o se infiera que se llegará a la situación que requiere que la identidad maneje a través de la disociación. Que es, por ejemplo, cuando están en una situación de dolor, que es cuando entra el alter David en el caso de Billy. Cuando van a pasar dolor, que ven que viene una situación de dolor, entra Billy rápidamente. Digo, David rápidamente. Entonces, esta transición puede aparecer de forma brusca e inmediatamente con notoria presencia de la nueva identidad que toma el control, o puede ser de manera paulatina sin notar cuándo ocurre la transición, que también aquí es cuando se da mucho esta onda de la amnesia. Cuando es paulatinamente también es a lo mejor menos posible que haya tanta amnesia porque hay un poquito de conciencia de que ok, estamos cambiando, cosas así. En estos casos, investigaciones han demostrado que es similar a entrar en trance, en un sueño o en un desprendimiento corpóreo, lo cual dependerá de la coexistencia y conocimiento de estas identidades, entre sí, de la situación, y generalmente se acompaña de amnesia entre los episodios para mantener la individualidad de la identidad, en cuyo caso la memoria se mantiene entre la misma identidad. O sea que cada identidad tiene memoria exclusiva de sus dominios anteriores, pero no entre identidades. Ocasionalmente se puede manifestar como flashazos de memoria o bien puede recordarse como hechos acontecidos a un tercero. Que es lo que les mencionaba al principio. Sitúense como que alguien ve hacia adentro y hay una mesa redonda donde están varias sillas, pero nada más una silla está iluminada. Entonces cuando entra una personalidad ahí, otra se sienta en la silla y es la que toma el control y los demás están dentro de la cabeza en la mesa sentados, platicando a lo mejor, pueden estar observando qué está pasando, pueden escuchar qué está pasando en muchas ocasiones y todo esto, ¿sí? Las personas con un trastorno de identidad disociativo tienen normalmente una historia de 3 o más diagnósticos psiquiátricos previos diferentes y que no han respondido al tratamiento. Estas personas están muy preocupadas por temas de control, tanto el autocontrol, ser controladas o el control de los demás. Siempre o generalmente existe este miedo de una persona que padece este trastorno a que alguien salga en un momento, a que alguna personalidad salga en algún momento pues indebido o no, sí, vaya, que le gane su, ¿cómo llamarlo? Que le gane el instinto a cierta personalidad, salga a la luz y haga alguna cosa que no sea debida, ¿no? Que es en el caso, por ejemplo, de Adalana, que le ganó su necesidad por tener afecto y cariño de otra fémina y pues llegó al delito, ¿no? Aun cuando la principal causa atribuible es como consecuencia de eventos traumáticos de la niñez, también se tiene conocimiento de la creación de identidades para cubrir una necesidad o deseo que el individuo no puede realizar abiertamente por restricciones sociales, culturales, familiares o religiosas. La personalidad disociada deja inmune o limpia a las otras personalidades.
De esta manera es común la existencia de personalidades completas o solo fragmentos, las cuales existen solo por periodos limitados y con un propósito específico. Que, antes de pasar de nuevo con el maestro Edgar y el doctor Jorge, en esto que mencionamos al final de que puede haber existencia de personalidades completas o solo fragmentos y que pueden vivir por un periodo limitado y con propósito específico, esto se refleja muy bien en que si buscan personalidad múltiple, el caso de la señora de 999 personalidades, no es que estén 999 personalidades o personitas adentro de su mente en este momento, sino que a lo largo de su historia, de su vida, desde que existe desde que se disoció la persona, en este caso esta señora, pues ha tenido 999 personalidades posiblemente, que ha habido algunas que son específicas y algunas que son nada más por tiempos limitados para cierto tipo de evento traumático o para cierto tipo de necesidad, digo que va generando alguna otra y que se va disociando y que se va integrando después y cosas así. Entonces no es que tenga 999 personitas en su mente. Los casos más comunes y generalmente, digo, por ejemplo, Billy Milligan, que es el que tenemos aquí ahorita, porque está muy bien documentado y es muy perfecto el cómo lo llevan, es una de las personas que más personalidades ha tenido al mismo tiempo, que en este caso son 24. Entonces, generalmente casi siempre son entre 3 y 5, vaya, generalmente, va a haber sus excepciones. Pero sí, o sea, no se quede nada más con el, sí, 999 personalidades múltiples. No. Lo que pasa es que algunas son por tiempo limitado y para cierto tipo de evento traumático. Ahora sí, volvemos con ustedes. Claro, fíjate que tocas aquí un par de cosas muy interesantes y ahí decías que muchos de estos pacientes que tienen trastorno de identidad disociativo tienen 3 o más diagnósticos psiquiátricos y eso es cierto, sobre todo porque hay una revisión que salió hace 6 meses en un artículo de un journal europeo y prácticamente el 99% de pacientes que tienen trastorno de identidad disociativo tienen además trastorno de estrés postraumático, es decir, el antecedente de una situación muy traumática, flashbacks, episodios disociativos dentro del trastorno de estrés postraumático y obviamente una persona que pues vive trauma pues tiene factores de riesgo, ¿no? Para tener consumo de sustancias, para tener depresión, para tener ansiedad y de alguna manera eso explica el por qué de pronto una persona que tiene trastorno de identidad disociativo también puede tener pues un chorro de cosas más diagnosticadas. Sí, es como, digo, así hablándolo rápidamente porque es un tema, por ejemplo, para los que nos escuchan en México, para los que están en México es un poquito más tangible a lo mejor el hablar de una ideación suicida. Vaya, hablando de esto de que para buscar e identificar una ideación suicida, pues se busca ansiedad, se busca estrés, se busca depresión, para poder llegar al final, para poder encontrar si existe una ideación suicida. Y es lo mismo en muchos trastornos, o sea, muchos trastornos están acompañados de síntomas que a su vez pueden ser otros trastornos que pues sirven para identificar, para irlo sumando y saber a qué vamos a llegar, ¿no? A qué va a llegar este trastorno. Y es básicamente, es lo que mencionaba aquí ahorita el doctor, o sea, se encuentra depresión en muchas personas que tienen distintos tipos de trastornos y eso no significa que sea gracias a la depresión, por ejemplo, o que la depresión sea gracias a esto, o sea, simplemente es un síntoma más, pero como también lo decía el maestro Edgar, cada trastorno en cada persona va a ser diferente, se va a tratar diferente porque no hay una sola manera de manejar todo. Y creo que es lo importante de esto. Otra de las cosas, Benjamín, que conviene o sea, recordarle a todo el mundo, y es que muchos de los trastornos de salud mental no solamente van a ocupar un especialista, normalmente esto hay que hacerlo en equipo, ¿no? El trabajo y multidisciplinario y transdisciplinario es importante. No sé si
bueno, una de las referencias que podemos tener van, por ejemplo, en las películas. No sé si ustedes han visto una película que hasta ahorita, yo luego ahí traía los perdidos los personajes, sale Edward Norton y Richard Gere, La raíz del miedo se llamó acá, este es Primal Fear, el nombre que tienen en inglés. Y eso, ¿saben qué es lo más interesante de eso? Es que ahí hay un error en el diagnóstico y parte de que quien está haciendo o a quien le cargan el peso del diagnóstico del personaje es una neuropsicóloga, ¿no? Entonces a ella la mandan para revisar porque es la muerte de un es la muerte de un es el asesinato de un cardenal y el que está como principal sospechoso y que todos los indicios dan que él es el responsable, como decía que no recordaba qué pasaba y eso, dicen, bueno, pues vamos a revisarle funciones cognitivas, le mandan una neuropsicóloga y de pronto estando ahí con ella en el sitio, en un momento en el que apaga la cámara, empieza luego a actuar de modo diferente. Edward Norton ahí se discute también en la actuación. Y bueno, una de las cosas que por lo que luego lo marcan como inimputable era que tenía un trastorno de personalidades múltiples porque había sacado cuando menos una segunda y una tercera. Creo que son tres de las que según alcanza ahí a ver. Y nada, ese fue un fallo diagnóstico. Si la ven ya luego, ojalá que sepan dónde está el fallo. Sí, ahí es que es lo padre de esa película, ahí no la voy a spoilear al completo. Aunque es una película muy antigua, Sí, no sé si la hayan visto. Si es una película antigua, es la culpa de los escuchas que no la han visto, o sea. El spoiler es libre y secreto. No, ¿cómo? Sí, no, si te spoilean una película vieja, es tu culpa no haberla visto. Sí, ya no aplican los spoilers. Ya no. Sí, no, o sea, spoilear, o sea, nos estuviera spoileando, por ejemplo, Kong contra Godzilla, ahí sí sería una sí sería una explosión. Bueno, pero yo porque luego no es lo mismo, aunque ya sea una película muy vieja y estas cosas y ya esté muy vista y todo, pero luego si alguien no la ha visto, pues que la vean por ahí y luego vayan descubriendo toda la trama, sí, nada más que eviten darse cuenta que quien hace la calabaza es una neuropsicóloga, en fin. Pero bueno, esta es invitación a que siempre entre los diversos profesionales pues tengamos la apertura y la comunicación para decir, oye, ayúdame en esto, ¿no? Oye, mira, te mando este caso para que lo podamos ver entre 3, 4 que serían los que podrían participar en este grupo de diagnósticos, en este tipo de diagnósticos. Sí, pues es lo esperado, vaya, lo mejor y lo esperado porque sí, a lo mejor un psicólogo puede identificar ciertas cosas, pero un psiquiatra otras cosas, pero un psicólogo especializado en cierto tipo de tema identifica otras cosas. Entonces sí, es bastante importante la colaboración, no solamente entre una misma rama, vaya, no nada más entre psicólogos o no nada más entre psiquiatras o no nada más entre médicos, o sea, siempre hablando de este tipo de trastornos, de este tipo de malestares, llamémosle, que refieren a la salud mental, pues es algo que se tiene que trabajar desde distintas ramas, desde distinta posición y desde distinta trinchera. Claro, yo coincido plenamente ahí con el maestro Edgar en la parte de ser muy, muy multidisciplinarios. Y un dato muy curioso, ¿no? Considerando que muchos de los pacientes que tienen trastorno de identidad disociativo tienen trastorno de estrés postraumático, esa población de pacientes con trastorno de estrés postraumático, por eso que estamos hablando previamente del cortisol, tienen un riesgo aumentado de infartos respecto a la población general. Entonces ahí vemos como algo que aparentemente es como muy psicológico, muy psiquiátrico, tiene una trascendencia importante en la salud física del paciente. De ahí la importancia del diagnóstico oportuno, el tratamiento, porque además de bajar el sufrimiento, pues le estamos previniendo ahí un poquito de riesgo de infartos. Sí, pues vaya, al final de cuentas somos una máquina, somos una computadora. Y si una parte está mal, las demás pueden empezar a fallar sin ningún problema. Somos un sistema y cada engranaje tiene que funcionar de cierta forma porque si no, hay fallos. Yo por eso siempre voy a recordar todas las veces que pueda y decir maldito Descartes, ¿vale? Por esto de que bueno, toda
todo lo cartesiano que llegó a separarnos mente y cuerpo, y pues no, la verdad es que somos, Somos uno mismo. somos integrales como organismo, ¿no? Entonces no lo podemos separar, y pues sí, yo creo que sí es el punto en el que tenemos que regresar a estudiar al ser humano como tal, íntegro con todas las esferas que tiene. Sí, Eso pues también ha hecho que seamos un poquito más, menos reacios, sobre todo yo lo digo por los que nos dedicamos un poquito a la parte más biológica, a que tengamos un mejor diálogo con los psicólogos sociales, por ejemplo, hablando dentro de la psicología, ¿no? Por allá por el 2000, 2004, cómo nos peleábamos con los psicólogos sociales. Ya últimamente nos llevamos mejor, yo creo que gracias a irnos quitando ese dualismo cartesiano. sí, y aparte también tenemos la desventaja, lastimosamente, de ser humanos. Por lo tanto, tenemos los errores de los humanos y tenemos pues el ego de los humanos y todo esto. Entonces siempre va a existir, vaya, en el mundo utópico, ¿no? Al que intentamos llegar todas las ciencias, pues existe ese mundo utópico donde nosotros tenemos la razón. Entonces, creo que es un poquito difícil, pero es innato del ser humano esta cuestión de quiero tener la razón y quiero ser yo el que está bien y los demás están mal y todo esto, pero pues recordemos que todas las ciencias de la salud tienen que ser con vocación, entonces no tienes que, vaya, por llamarlo de alguna manera, dejas de lado tu ego y tienes que ver por el bien de las personas a las que quieres ayudar, a las que, vaya, sí, con vocación, o sea, por hacer un bien mayor, no por tener la razón. Que sí se va a escuchar muy cliché de estudiante de psicología, pero ayudar a las personas, o sea, es lo que queremos, ¿no? Que también algo muy curioso así de bote pronto, que escuché también una vez a un psicólogo decir, a un psicólogo que le preguntaron sobre el coaching, dice, mira, el coaching sí tiene técnicas y estrategias muy feas que no deberían de funcionar, que no funcionan, que son violentas, que son bla, 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 todo lo que es. Dice, pero pues si al final a ti te funciona y es lo que quieres y es lo que, digo, es tu dinero, es tu salud. Y si te dan las posibilidades de otras cosas y no las quieres tomar, pues quién soy yo para estar criticando si algo te está haciendo bien. Que es lo mismo que tenemos con la medicina, ¿cómo se llama? La que son así de chochitos y eso, medicina Homeopática. homeopática. O sea, pues si te está ayudando y te está quitando el dolor, ¿quién soy yo para decir que no te lo tomes? Entonces, también creo que es un poquito así de hablar de esa calidad de vida, ¿no? Claro, sí, aquí sí creo que es muy importante la cuestión de quitar esa parte narcisista, ¿no? De querer tener la razón, porque muchas veces no ayuda al paciente. Pero también es cierto que en los últimos años, tanto en psicología como en psiquiatría y muchas otras disciplinas dentro de la medicina, se están ocupando mucho como que todo salga de evidencia, ¿no? Que haya evidencia científica para poder recomendar un tratamiento. Ahorita lo estamos viendo con la cuestión incluso de las vacunas, ¿no? Qué tan segura es una vacuna, qué tan efectiva es una vacuna, y lo mismo está pasando incluso en las psicoterapias, ¿no? Sabemos que hay psicoterapias que tienen mejor evidencia, por ejemplo, para trastornos límite de personalidad que otras, y creo que eso es lo más interesante, que como que esta parte científica nos va a conectar mucho más todos los profesionales para poder dar un tratamiento un poco más específico y más eficiente. Sí, es estar trabajando mano con mano, por llamarlo de alguna manera así rápidamente, porque el ser humano es tan complejo, o sea, vaya, si siendo especistas, un poquito especistas, a un perro se siente mal, lo ves mal, lo llevas al veterinario y le sana su patita, por ejemplo, le da su medicamento para su pancita, y está bien y lo ves feliz al día siguiente. Pero un humano, no sé, le dio cáncer, está luchando contra el cáncer y aunque a lo mejor está avanzando y se está disminuyendo toda esta onda de las células cancerígenas, lo sigues viendo mal, lo sigues viendo triste, lo sigues viendo decaído, porque nada más atacaron el problema físico, no en sí el problema emocional, mental. Entonces, digo, el humano es muy complejo por esto mismo y también por esto es que existe esta división, pero pues tengo fe, ¿no? Hay que ser hombres de fe y esperar a que en el futuro todo sea como debe ser.
porque pues de eso De se fe, pero trata. no ciega, vamos, No. esta fe que hace cosas, vamos, Sí, no, claro. de la fe que avanza, sí, no. ¿Qué Sí, tal? o luego el estar, el estar a la apertura, ¿vale? Incluso de ver los avances y de ir, vamos, analizando la evidencia que va llegando, ¿no? En tratamientos, les digo, ¿no? O sea, eh, va a haber múltiples, ¿vale? Pero muchos y es que a lo mejor, ¿sabes, Benjamín? Es ahorita que comentabas lo de la medicina homeopática, eh, yo cuando he conocido a alguien que hace tratamiento de homeopatía, sí les he dicho, oye, pues mira, vamos a armarnos algo en lo que podamos, digamos, hacer un estudio donde recabemos evidencia de qué tal, y entonces lo que me terminan diciendo es que yo no creo, yo decía, porque yo no tengo que creer, o sea, yo lo que tengo que buscar es los datos que sustenten Sí. que tiene un impacto particular. Entonces, sí, no sé por qué en medicina homeopática, eh, vamos, no le quieren entrar a recabar evidencia, que yo creo que les vendría bastante bien, ¿eh? Y que a final Sí, de yo cuentas, pensaría. pensando y digo, conociendo a muchas personas que aquí en México son muy de tener sus remedios caseros, su medicina homeopática, por ejemplo, y se les quita su malestar o se compone su malestar y cosas así, es como que posiblemente tu medicina homeopática sí deberías apoyar esta onda de hacer, de hacer de este tipo de estudios, de análisis, porque pues algo estás haciendo bien, ¿no? Para que algo que tú llamas creer esté funcionando, ¿no? O sea, vaya, sí, es un Sí, poquito... sí, pero pues, al final es chécalo, ¿no? O sea, Sí, vamos a ver por digo, qué. porque es justo de lo que en la medicina alopática se está siempre buscando evitar, ¿no? O sea, va buscando evitar el efecto placebo. Por eso Ujú. luego los medicamentos se revisan contra una molécula placebo. Y entonces, si hay diferencia entre los que estuvieron con la molécula de estudio contra los que estuvieron con placebo, entonces el medicamento tiene la evidencia o la molécula tiene la Ujú. evidencia de que funciona para tal trastorno, para tal padecimiento o para tal condición, previamente definida, identificada y diagnosticada por los profesionales y por el equipo profesional indicado. Sí, porque también después, vaya, conoces, digo, hablando yo desde mi opinión, desde mi experiencia, me ha tocado conocer a ciertas personas que trabajan en este mundo homeopático y es como, no, hermano, es que la mente humana es tan poderosa que, y digo, sí, sí es muy poderosa y sí, sí, pero también ayúdame a que yo que estoy en un mundo fuera de esto, pues a entender por qué, a analizar por qué y todo esto, pero pues, digo, también cada quien habla de cómo le va en la feria, digo, hay muchas personas a las que a lo mejor no les sirvió y así, pero pues vamos a ponernos filosóficos. No es cierto, no, filosóficos. Hoy no, hoy estamos científicos fuerte. Bueno, y regresando a las personalidades múltiples, vas a decir, Sí, sí, Benjamín. así que... Y volviendo al tema que nos atañe el día de hoy, les voy a mencionar otras poquitas personalidades de Billy Milligan porque es que les digo que sí son muy interesantes. Digo, en la mañana que hablé de esto en la clase, sí, muchas personas me mandaron mensajes así de que, oye, ¿cómo dijiste que se llamaba el libro? Y yo así de que, mira, es este. Recuerden, se llama The Minds of Billy Milligan de Daniel Case. Bueno, la decimotercera personalidad se llama Walter y es australiano. Se autodenomina como cazador de caza mayor y tiene un excelente sentido de la orientación. A menudo cuando iban a hacer robos para tener dinero, él se utilizaba como vigía. Él era el vigía y decía, ok, mira, vamos a llegar por aquí, en 5 minutos llega esta persona y así, porque era muy bueno para esto. Y en alguna ocasión mató a un cuervo volando con un disparo. O sea, sí tenía una habilidad bien. Después llega April. April tiene pensamientos sobre la destrucción del padrastro de Billy y ella una vez convenció a Regan de matar a Chalmer. Actualmente no me acuerdo si Chalmer es niño o niña, pero pues lo iban o la iban a matar. Pero no sucedió porque Regan tenía esta ley de no vamos a dañar niños ni mujeres. Samuel es la decimoquinta. Es una persona judía y es el único que cree en Dios. Él me parece que tuvo en algún tiempo alcoholismo o algo así,
porque relatan este sistema, relata en las entrevistas que alguna vez vendió todas las pinturas que tenían las otras personalidades. Como les digo, todas las personalidades pintan. Cada una pinta cierto tipo, tiene cierto tipo de estilo, cierto tipo de pintura, distinto material. Y un día Samuel llegó y dijo, no quiero esto en la casa, necesitamos dinero, y vendió todo. Y fue como que, oye Samuel, creo que te pasaste un poquito de la raya. Después tenemos a Mark de las cavernas, como le llaman. A menudo se le conoce como el zombie porque no hace nada a menos que se le ordenen y se queda mirando las paredes cuando se aburre. Después llega Steve, él es un impostor, usa imitaciones para hacer comedia y causó los primeros problemas familiares. Familiares hablando del sistema, ¿no? De estas personalidades, no de su familia problemática. Después está Lee, es un bromista y sus bromas pesadas suelen meter a la familia en problemas. Este tipo de problemas no son problemas serios, o sea, son de que toca la puerta y cambia rápidamente el switch. Vaya, si toca la puerta de un vecino o el timbre de un vecino, ya hace switch y se queda una personalidad que no tenía idea de que estaban tocando una puerta, entonces los mete en cierto tipo de problemas no muy graves, o sea, es como que travieso nada más. Bueno, y me quedan 6 personalidades, pero se las digo ahorita después de decirles los criterios de diagnóstico. Bueno, es necesario conocer los criterios para el diagnóstico, mismos que no pueden ser extraídos de fuente más fidedigna que el DSM-5-TR, ¿no? Que es la versión revisada del DSM-5, digo del DSM... Aquí dice 4, pero como es Wikipedia, es el 5, ¿no? Y que son, en primera instancia, la presencia de 2 o más identidades o estados de personalidad, cada una con un patrón propio relativamente persistente de percepción, interacción y concepción del entorno de sí mismo, que también es lo que les mencionábamos, que puede ser una personalidad completa, con recuerdos completamente de una vida, vaya, no de una vida diferente, pero sí de una identificación como persona diferente, o puede ser nada más una personalidad que siente cierto tipo de emoción, cierto tipo de sensaciones. Al menos 2 de estas identidades o estados de personalidad controlan de manera recurrente el comportamiento del individuo, que también es lo que mencionábamos al principio. Al menos 2 tienen que poder tener el control del cuerpo físico, vaya. Que en muchos casos puede ser la general y la segunda fuerte, o la segunda fuerte y la tercera fuerte. Casi siempre son los que más poder tienen aparte de la general. C. Incapacidad para recordar información personal importante que es demasiado amplia para ser explicada por el olvido ordinario, que es también lo que mencionábamos de que muchas veces no recuerdan nada antes de los 5 años ni entre los 6 y 11 años. Tienen vagos recuerdos a lo mejor, pero no tienen un recuerdo estable de su infancia, sí, completa, vaya. Y D. El trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia. Por ejemplo, comportamiento automático o caótico por intoxicación alcohólica o una enfermedad médica, por ejemplo, crisis parciales complejas. Esto es lo que dice el manual. Entonces, que también, como mencionábamos también al principio, el manual dice cierto tipo de síntomas, cierto tipo de formas de identificarlo, pero pues no es una regla general, o sea, no todas las personas es tan fácil de detectarlo. O sea, hay que siempre estar, número 1, cultivándose y buscando más información y alimentándose de libros y de información nueva y de investigación nueva y todo para poder tener un panorama más amplio, además de que siempre tiene que ser todo esto en equipo, ¿no? Después llegamos a la parte de tratamiento y pronóstico. El tratamiento del TID es un rubro en el que son bien recibidas las propuestas, pues a pesar de que ya existen alternativas, algunas no podrían ser del todo funcionales al haber sido creadas a partir de la idea de que el TID tiene alguna similitud con la esquizofrenia, que es lo que mencionábamos, o sea, el avance científico en este tipo de trastornos. Número 1, una persona en la antigüedad, o vaya, hace 200 años o 100 años, o incluso 80 años, que que tenía TID, pudo haber sido confundido con un exorcismo. Que también ya hablamos de exorcismos, no olviden ir a buscarlo ahí a Spotify y a YouTube. Uno de los más escuchados también del programa. Entonces, como estaba más arraigada la iglesia, más dentro de la iglesia de esta sociedad, pues muchas personas que tenían TID posiblemente no era, o sea, vaya, posiblemente lo catalogaron como un exorcismo, pero pues ya les explicamos cómo son los exorcismos.
crean en la ciencia. Llegando hasta este paraje, es puntual hacer de dominio público que la esquizofrenia y el TID son trastornos completamente distintos. El primero se trata de uno psicótico, mientras que el segundo es uno de tipo disociativo. La esquizofrenia aleja al paciente de su realidad y el TID, por su parte, no afecta la relación con ella, afecta al estado del yo. El desdoblamiento de personalidad en el TID ocurre de manera interna, es decir, quien lo padece crea a sus alters a partir de interacciones conflictivas en su propia mente. Ojo, no confundan alters con alter ego, o sea, alter ego y alter son cosas muy distintas. El alter ego es algo completamente distinto. El alter es una personalidad más, o sea, un extra, por llamarlo de alguna manera. Alternativo podríamos llamarlo. No sé, pero sí, no confundir alter ego con alters, nunca. Bueno, en la esquizofrenia este fenómeno se aprecia de manera externa, ya que las voces que se llegan a manifestar provienen del exterior y por tanto se trata de alucinaciones y no de fragmentos de la personalidad. Hasta aquí. Espero ya un regaño porque me trabé varias veces. Entonces, volvemos de nuevo con el maestro Edgar y el doctor. Claro, fíjate que realmente es un trastorno poco frecuente. No dudo que esté subdiagnosticado, al menos ahí mi experiencia en hospital psiquiátrico. Sí, tengo colegas, tanto psicólogos como psiquiatras, que han visto a lo mejor uno o dos, cuando mucho en su vida profesional. Es poco frecuente realmente, sin embargo, es muy frecuente lo que hay detrás del trastorno de identidad disociativo, ¿no? Que es el trastorno de estrés postraumático, es 2% de la población en el mundo, es una cantidad muy grande. Lo que sí he visto, Benji, es, por ejemplo, amnesias disociativas. Pacientes que efectivamente tienen este antecedente de trauma y que a veces pasan mucho tiempo y no se dan cuenta de que están teniendo amnesias disociativas. Generalmente es un familiar que se empieza a dar cuenta que hay periodos de tiempo en donde hay un cambio en la conducta, por ejemplo, donde tienen conductas, por ejemplo, pueriles, empiezan a expresar como niños, una edad diferente a la que tienen, y el paciente muchas veces simplemente es como que no me acuerdo, ¿no? Yo recuerdo que estaba haciendo tal cosa, de pronto tuve un recuerdo traumático y ¡boom! De ahí ya no me acuerdo. Entonces pasó 1 hora, 2 horas, no sé cuánto, y no recuerdo qué pasó en ese momento. Y como que sí describen de manera muy particular esas amnesias y esos triggers que mencionabas, ¿no? Que detonan finalmente esa disociación, que es finalmente una pesadilla, un flashback, un recuerdo, a veces puede ser un olor, una imagen, y ¡pum! Como hay mucho sufrimiento, se terminan disociando y tardan a veces en reponerse, muchas veces son minutos, a veces horas. Eh, Como decías, ¿no? En la parte terapéutica se aceptan siempre propuestas, por lo general desde el enfoque psiquiátrico, pues es el tratamiento de la causa de la disociación, que es el trauma, y es en buena medida psicoterapia, ¿no? Terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, MDR, y muchos de esos pacientes por esta disregulación biológica sí requieren antidepresivos para salir un poquito más rápido. Sí, pues es bastante complejo porque, digo que también por eso seleccionamos este tema, porque dijimos es complejo, no es tan conocido y tiene mucho pragma alrededor, entonces es como que difícil. Bueno, y también acuérdense que en los diagnósticos, claro, el DSM no es otra cosa más que el montón de profesionales que se juntan y definen por la experiencia que van teniendo cada uno, o sea, cuáles son los signos y síntomas más frecuentes para poder luego como ponerse de acuerdo, ¿no? Por eso luego vamos a ver cambios entre las diferentes versiones del manual conforme se va revisando y renovando. Entonces, cuando alguien les diga de casos de libro, o sea, que tenía y cumplía todos estos, o que siempre se tienen que cumplir todos, o bueno, ustedes saben que vamos, no es así tan claro. Y acuérdense también, entre otra cosa que no quiero dejar pasar, y es que
al final a quien le sirve el diagnóstico es más a los profesionales, pero para poder tener un marco de referencia. A veces luego a los pacientes y los familiares, el tener un diagnóstico no pareciera que es o sea, no pareciera luego que es la mejor ayuda para encontrar tratamientos, ¿no? Entonces, eso así, vamos, con pies de plomo, en cuestión esto del diagnóstico. Y sobre todo también el enfocarse más en el pronóstico y las alternativas de tratamientos que, como bien dice el doctor, pues vamos, son bienvenidas siempre, ¿no? Y sobre todo siempre, como decían, pues, el atender la causa, lo que generó esa disociación, o incluso cuando se trata también de episodios de memoria disociativa, el atender ese, ese evento particular o el atender ese trauma particular es donde se van luego teniendo mejores respuestas de tratamiento. Sí, y también lo que menciona aquí el maestro Edgar, es que no olvidemos que no importa cuánto tiempo te prepares y cuánto tiempo estudies y cuánto tiempo lleves analizando cierto tipo de trastorno ni nada, siguen siendo humanos, o sea, siempre va a haber errores y siempre va a haber, pues sí, somos humanos, hay errores, hay fallas, hay todo esto. Entonces, pues por eso cada tiempo, cada cierto tiempo tiene que ir avanzando, tiene que salir nuevas versiones, tiene que haber revisiones, tiene que haber modificaciones y todo esto. Pero pues lo importante, digo, no estamos hablando, vaya, no estamos yéndonos de lleno a cuestiones técnicas y cuestiones de un tratamiento, cómo se lleva a cabo, cómo vamos a diagnosticar, cómo bla, bla, bla. Lo que queremos actualmente con este tipo de programas, con este tipo de campañas, es que ustedes, los que nos están escuchando, que están a lo mejor un poquito fuera de este mundo de la salud mental, o que les interesa mucho la salud mental, o que desconocen totalmente la salud mental, es que se den cuenta que no todo el trastorno mental, no todas las cuestiones que están alrededor de la salud mental son tan... Eh, ¿cómo lo llamé? Perdón, hace rato. No son tan... Ay, sensacionalistas, perdón. Como te lo muestran los periódicos y las notas falsas y en Twitter y cosas así. O sea, que se den cuenta que, número uno, tener un trastorno mental no te hace nada diferente. O sea, vaya, no pierdes el valor como persona, no tienes por qué marcar a esta persona, no tienes por qué etiquetar a esta persona, no tienes por qué sentir lástima por esta persona. O sea, es quitar todas estas cositas que se han ido pegando a tu forma de ser, a tu mente, a tu contexto, y quitarlas poco a poco porque pues es difícil, ¿no? Es una deconstrucción de todo esto, porque, no sé, digo, por ejemplo, hablando de mis abuelitos, ¿no? Hablando de mis abuelos, son personas mayores que cuando se les menciona a un psicólogo es, en mis tiempos no había. Y vaya, recordemos que, digo, no sé cuántos años tengan los abuelos de los que nos estén escuchando, pero mis abuelos tienen 70 años, o sea, hace 70 años la psicología ya existía. No le daban importancia como debería y no se le ponía la atención que debería, pero ya existía, o sea, es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que no importa qué te digan o con qué cristal estés viendo, o sea, a través de qué cristal estés viendo cada trastorno o cada cosa, pues es algo muy normal, es algo muy común, es algo que no te hace menos. Y pues si alguien que nos está escuchando tiene cualquier problema, cualquier trastorno, cualquier problemática y se siente mal por ello y le da miedo ir a un psiquiatra o a un psicólogo, tienen que saber y entender que es lo más normal del mundo, que es lo mejor para, o sea, lo mejor para ti y para todos. Vaya, hablando de todos los que padecen ciertas cosas o se sienten mal o cualquier cosa, es atenderte y llegar con un especialista de la salud mental. Entonces, pues este es un dato así rápido y que les quería dar. Un dato, no, una recomendación, perdón, que les quería yo dar de si alguien que nos está escuchando, porque en Spotify me dice, les platico a usted, maestro, y a usted, doctor, y a ti, Jare, ya te había platicado, pero a ellos no. En Spotify me dan las estadísticas de en qué países me escuchan, de qué edad a qué edad me escuchan, el sexo de las personas, vaya, el sexo que registras en Spotify, no tu identidad, va, realmente. Pero sí me da
ciertas estadísticas y bueno, como mi target es de 17 a 28 años, creo que es necesario, mira, recordarle a toda esa población, que son mi target fuerte, ¿no? Recordarle a toda esa población que es importante asistir a revisarte, a cuidarte y que no tiene nada de malo. O sea, por eso tenemos aquí a un doctor psiquiatra y aquí tenemos a un doctor psiquiatra como la canción, ¿no? Y aquí y el maestro Edgar Macías. O sea, tenemos aquí dos profesionales que trabajan con esto desde hace años, que están enterados de esto desde hace años y que pues tienen la misma meta que es ayudar, ¿no? A esta salud mental, a contribuir a esta salud mental. Claro, fíjate que por fortuna yo veo que justamente hablando del tipo de escuchas que tienen, yo veo como que más apertura en los más jóvenes. Y eso es una cosa maravillosa, ¿no? Igual en la consulta veo que quienes tienen más apertura y a veces hasta lo dicen muy orgullosamente, yo voy con mi terapeuta, son los jóvenes y eso está excelente. Sí, y es bueno porque al final de cuentas son el futuro y son el presente de lo que está actualmente en la sociedad. O sea, de 17 a 28 años son personas que ya están empezando a trabajar, que vienen con ideas nuevas, a refrescar todas las ideas. No que ya no sirven, pero sí a refrescarla con ideas nuevas, el conocimiento que ya se tiene, a, a crear más conocimiento y todo esto. Entonces, a mí se me hizo muy importante que, digo, sí, aparte de que estudio psicología, se me hizo muy importante todo esto porque, digo, todos tenemos problemas, todos tenemos algo que nos afecta y es importante porque en algunas veces te da miedo, o sea, y les hablo, a ver, ya nos pusimos serios, ¿no? Y le hablo ahorita a la audiencia como Benji, no como, o sea, como Benjamín, no como Benji el de la caja de Pandora. Hemos tenido problemas y yo sé que da miedo muchas veces y que es difícil muchas veces, pero nunca es mejor tragarse ni callarse nada. Así que, pues, vaya con un profesional de la salud mental y ellos los van a recibir siempre, estoy seguro, mira, estoy seguro que con los brazos abiertos y también si una terapia no les funciona, si no se sienten a gusto, si cualquier cosa, no están casados, o sea, no necesitas trámite para salir de ahí y para buscar algo que sí te ayude, que sí te, con lo que te sientas mejor y todo esto, o sea, ustedes cuídense, trátense, llámense. Benji, pero estamos en pandemia, no podemos estar con los brazos abiertos, no podemos abrazar gente, vamos. Ah, bueno, sí, cierto. Con, Digamos, con los oídos abiertos, sí, eso no, sí, ¿eh? sino con la libreta Eso sí, lista, los oídos abiertos, sí. con la libreta lista ahí para anotar todo, ¿no? Pero sí, Claro, digo, claro. ese es el mensaje positivo, ¿no? Que tenemos hoy y que es el porqué de toda esta campaña. Entonces, por eso mismo vamos a entrar a otra vez al tratamiento y pronóstico, pero como les digo, no es tan técnico todo esto que vamos a decir, ¿no? Bueno, no, a lo mejor sí un poquito, pero leve. Al tratarse de piezas mal ubicadas, lo que se busca en los tratamientos es ir acomodando y reconociendo poco a poco a cada una de las personalidades para así la finalidad sea formar una imagen completa. El tratamiento regularmente consta de 3 fases de acuerdo con datos de la Journal of Trauma and Dissociation, donde la fase 1 es establecer seguridad, estabilidad y una reducción de síntomas. Normal, o sea, eso es de ley, en muchos lados de hecho, en casi todo de hecho. 2. La confrontación, superación e integración de recuerdos traumáticos. Como les mencionaba, regularmente los recuerdos traumáticos que suceden en la infancia son los únicos recuerdos que se quedan, pero pierden la memoria de lo demás. O sea, a lo mejor también alguna personalidad recuerda cierto evento y cosas así, o sea, por eso hay que integrarlas. Y la fase 3 esperada o que sería lo funcional es la integración y rehabilitación de la persona. Pero hay que tener en cuenta que no todos los pacientes desean la integración. La integración es que todas y cada una de las personalidades que existen regresen a ser una misma. Que cada parte fragmentada y disociada regrese a la personalidad general, principal, y se vuelva a ser uno mismo.
No todos quieren esta integración porque recordemos que son, por llamarlo de alguna manera, son personitas adentro de una persona. Por lo tanto, tampoco podemos obligar a nadie a esta integración. No podemos obligar a nadie a hacer nada, ¿ok? Que no se les olvide eso. Todo consensuado siempre. ¿Listo? Entonces, no se puede obligar a la integración. Entonces, muchos o algunas o varias personas que viven con este trastorno prefieren no hacerlo, solamente pasar por las primeras 2 fases, que es donde se reducen los síntomas. Pueden llegar a un acuerdo las personalidades o pueden llegar a hacer un tipo sí, un acuerdo de cómo vamos a funcionar. Vamos a hacer un sistema pues que busque siempre el funcionamiento y el bienestar de todos los que estamos en este sistema. El trastorno de identidad disociativo requiere psicoterapia, con frecuencia facilitada por la hipnosis. Los síntomas pueden ir y venir de modo espontáneo, pero el trastorno no desaparece por sí mismo. El tratamiento puede aliviar algunos síntomas específicos, pero no tiene efecto sobre el trastorno en sí mismo. También es importante recordar que aunque la terapia ayuda y la terapia sea funcional, el cambio está en cada individuo. En cada persona está el cambio y de ellos depende, no de un psiquiatra o de un psicólogo. El cambio está en esas personas. El psiquiatra, por decirlo así rápido, así, el psicólogo te dice, te da alguna recomendación, vas y te desahogas con él y haces terapia, pero si no sigues las cosas, si no haces, por ejemplo, en cognitivo conductual, si no haces tus tareas, si no haces las cosas que tienes que hacer para llegar a tu bienestar, pues no, ya no depende del psicólogo lo que estás haciendo. Igual con el psiquiatra eh, vas, te trata, te revisa, todo. Si no sigues las indicaciones o las recomendaciones, pues no vamos a hacer nada, nadie. O sea, todo depende de uno mismo. El tratamiento es a menudo arduo y emocionalmente doloroso. Recordemos que estamos hablando de psicoanálisis, entonces, psicoanálisis largo, doloroso a veces. La persona puede experimentar muchas crisis emocionales debido a acciones de las identidades y por la desesperación que pueden acarrear los recuerdos traumáticos durante la terapia. A menudo son necesarios varios periodos de hospitalización psiquiátrica para ayudar a las personas en periodos difíciles y para operar de un modo directo sobre los recuerdos dolorosos. No siempre. En muchas personas, con trastorno de identidad disociativa, existe una personalidad en específico que se llama, que lo denominan como persecutor. El persecutor es, a grandes rasgos, o sea, tampoco estamos empapadísimos de estos términos, pero el persecutor a grandes rasgos es todo el sentimiento de culpa, posiblemente de una revictimización, hablando de una persona que es, no sé, digamos así, violentada sexualmente. Esta personalidad va a buscar hacerle daño a la personalidad principal, a la personalidad general, porque es el persecutor que le da la culpa, que le echa la culpa a la personalidad general por no defenderse, por no todo esto, ¿ok? En muchos casos existe este papel, no en todos, pero sí en muchos, ¿ok? También es algo que hay que tener en cuenta. Esta personalidad regularmente puede ser la que hace las autolesiones y puede tener intentos de suicidio, ¿ok? Entonces es importante, por eso se requiere en muchas ocasiones la hospitalización para que no se llegue a hacer daño a sí misma o a sí mismo. Bueno, generalmente son necesarias 1 o 2 sesiones de psicoterapia a la semana durante al menos 3 a 6 años. La integración de las identidades es lo ideal, pero no siempre se consigue. Las visitas al terapeuta son reducidas gradualmente, pero es raro que se terminen. Los pacientes pueden confiarse al terapeuta para que les ayude, de vez en cuando, a afrontar los problemas psicológicos, del mismo modo que pueden hacerlo periódicamente con su propio médico. El pronóstico de las personas con un trastorno de identidad disociativo depende de los síntomas y de las características del trastorno. Algunas tienen principalmente síntomas disociativos y características postraumáticas, que es lo que mencionaba el doctor hace rato, el estrés postraumático. Esto significa que, además de sus problemas de memoria e identidad, experimentan ansiedad acerca de acontecimientos traumáticos y el hecho de revivirlos y recordarlos. Existe este estrés, esta ansiedad horrible de cada evento traumático cuando lo recuerdan. Entonces, pues sí es un poquito pesado, un poquito difícil llevar esta terapia a cabo.
para esas personas, ¿no? Generalmente hay una mejora en el estilo de vida con el tratamiento. Sin embargo, el tiempo para alcanzar esto es indefinido. También esto es algo muy importante que tenemos que recordar. No porque a una persona le funcione, no sé, digamos, cualquier tipo de terapia psicológica. eh, no sé, no porque a alguien le funcionó Gestalt y le ayudó en 3 meses y en 3 meses ya se siente un poquito mejor o lo que tú quieras, significa que es la regla común. O sea, no significa que a todos les va a ayudar en el mismo tiempo. Cada quien es diferente, cada individuo es diferente, cada problemática es diferente, cada quien afronta los problemas diferente y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre. Y por último, otras personas tienen adicionalmente trastornos psiquiátricos graves, como trastornos de la personalidad, afectivos, alimentarios y de abuso de drogas. Sus problemas mejoran más despacio y el tratamiento puede tener menos éxito o bien debe ser más largo y pueden aparecer más crisis. Por último, algunas personas no solamente tienen otros problemas psicológicos graves, sino que también están gravemente comprometidas con otras personas que las acusan de haber abusado de ellas. El tratamiento a menudo es largo y caótico y trata de reducir y de aliviar los síntomas más que de conseguir la integración. A veces, incluso un paciente con un mal pronóstico mejora lo suficiente con la terapia para sobrellevar el trastorno y comenzar a dar pasos rápidos hacia un mejor porvenir. Que es lo que mencionábamos también hace rato, que lo importante no es que se te quite o que te cures o eso, es que estés bien. Y es lo único que importa, ¿no? Ujú. No sé si estén hablando, pero la verdad no escucho nada. No, no están hablando, se me hace. No, no estábamos hablando, yo me quedé luego por acá esperando, pero Ah, me asusté, dije, no, hombre. Sí, es que fue matona esa frase. sí, Un día había que dejarla ahí para masticarla. Sí, ¿no? sí, bueno, retomando este tema, muchas veces lo que se propone es eso, ¿no? Aprender a vivir con aquello que está ocurriendo. Y si en ese momento, pues, están ocurriendo estos episodios, es eso, ¿no? Aprender a acompañarnos en ese malestar, aprender a vivir con ello. Y paradójicamente, de alguna manera, el aprender a vivir con ello ayuda hasta cierto punto a la remisión de algunos síntomas, ¿no? No pelearse con la experiencia presente. ¿Por qué? Porque pues, simplemente ahí está. Sin embargo, finalmente, pues hay que apegarse siempre ahí, como lo decían, ¿no? A las indicaciones del terapeuta, del psiquiatra, para que pues el tratamiento sea efectivo. Sí, pues al final es como el meme ese donde, oye, se me ponchó una llanta, ¿sabes cambiarla? Y dice, claro, soy psicóloga. Y dice, pero pues para cambiarla tiene que querer hacerlo. O sea, es un meme, pero es cierto. O sea, para cambiar, tú ya no puedes hacer nada. Tú eres un externo a su vida y un externo a su mente y a sus síntomas y a su malestar y a todo. Solo eres un profesional de la salud que da alguna recomendación, que da algún seguimiento y listo. Tú, ya de ahí nosotros no podemos pasar esa línea nunca. O sea, no podemos hacer nada más para ayudar. Sí, yo generalmente les digo que es como como que somos catalizadores de una reacción que se puede dar porque están los ingredientes ahí, ¿no? Está el paciente, está el deseo de querer superar algunos síntomas y de alguna manera en lo único que le ayudamos es en ese tránsito, ¿no? De esa forma a lo mejor un poquito disfuncional o que genera malestar a una un poquito más adaptativa. Sí, a que pueda llegar a ser funcional a lo mejor el sistema. O sea, Claro. que no sea esta onda de está en peligro mi vida 24 horas porque no tengo idea de qué van a ser las demás personalidades o cosas así. Entonces, creo que es algo muy importante que tener en cuenta que es un trabajo en equipo, es un trabajo arduo y difícil, pero no por eso el resto de la sociedad va a juzgar ni nada. O sea, sí es un trastorno bastante, o sea, muy poco común, pero suele pasar. Por eso, pues, esta campaña que estamos trabajando, que estamos haciendo, pues no nada más va a tratar de este tipo de trastornos que son muy desconocidos o muy sensacionalistas o todo esto. Entonces, vamos a hablar de otros trastornos en distintas semanas. No, no todos hoy, porque imagínense, no, o sea, no nos dan
creo que estoy seguro que no nos da la vida para terminar de hablar de todos los trastornos de manera tan profunda, vaya, abriéndolos tanto. Pe- No, 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 Pero este dime. tema es muy bueno, ¿no? Pese a no ser lo más frecuente, es muy bueno porque justamente lo que decías, ¿no? Como que la industria del cine de alguna manera te plantea una imagen muy distinta a la realidad, ¿no? Y lo vemos como una cuestión, como dices, ¿no? Muy amarillista y creo que por eso cobra importancia este tipo de temas, aunque sea poco frecuente, porque aprendemos a identificarlo, ¿no? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, y el hecho de que estemos sensibilizados a esta información, pues nos facilita de pronto el poder hacer algo, ¿no? Y también muchas, vaya, y también va a haber muchas personas que les interesa a lo mejor un poquito de estos temas de la salud mental y todo esto y que no saben cómo empezar a meterse o que no saben qué cosas se trata en psicología o en psiquiatría. Entonces, también puede mostrarles un poquito, digo, no estamos profundizando mucho, vaya, casi nada, estamos tratando esto muy por encima, pero o sea, estamos hablando generalmente de esto muy por encima, no estamos centrándonos específicamente en cosas técnicas, pero sí puede abrirle el panorama a lo mejor a ciertas personas, a muchas personas a lo mejor, para a lo mejor es algo que les gusta y que a lo que se quieren dedicar y vienen a hacer un cambio enorme y pues no sé, o sea, también eso da un poquito de gusto, ¿no? Saber que esto puede ayudarle a alguien a crear más conocimiento. Entonces, por eso lo estamos haciendo con tanto cariño para todos ustedes, cajos. Y por eso voy a mencionarles las últimas personalidades de Billy Milligan. Porque pues nos acompañó todo el programa, ya casi acabamos. Entonces tenemos que cerrarlo, ¿no? Tenemos que cerrar a Billy Milligan porque está muy bonito e interesante. La personalidad la personalidad decimonovena es Jason, es la válvula de presión. Al principio lo utilizaron para liberar la atención de la familia, pero él causó que se metieran demasiados problemas. Después llegamos a la número 20, la 20ª, Bobby. Él siempre sueña con liderar alguna aventura o arreglar alguna crisis global, pero no tiene ningún tipo de ambiciones. 21ª es Sean. Tiene 4 años y es sordo. Hace zumbidos para que pueda sentir la vibración en su cabeza. 22 es Martin, que es un snob de Nueva York. Él quiere cosas simplemente entregadas a él sin ganarlas. Timothy es el número 23. Me parece que él es homofóbico. No estoy seguro, no me acuerdo, pero según yo sí, porque él trabajó en una florería hasta que se encontró con un hombre gay que empezó a coquetear con él. Entonces creo que sí. Creo que sí era el homofóbico. No estoy seguro, no me acuerdo. No, me parece que él era gay y le empezó a coquetear, pero como tenían esta regla de no relacionarnos amorosamente ni sexualmente con nadie, por eso mejor se alejó. Y la 24ª se llama El Maestro. Él es la suma de las 24 personalidades juntas y tiene un recuerdo casi total de todas las acciones y pensamientos de toda la vida del cuerpo de Billy y de todo el sistema. Que también mencionarles así rápido, cuando el psicólogo, el psicólogo y el psiquiatra que estaban haciendo la investigación de Billy Milligan, los entrevista, consigue hablar con con Reagan el yugoslavo, y con Arthur al mismo tiempo. Está sentado Billy y están los psiquiatras enfrente de él, los psicólogos y psiquiatras enfrente de él, y empiezan a platicar. Y cuando le preguntaban, ambos estaban escuchando al mismo tiempo, Arthur y Reagan, y cuando le preguntaban algo a Arthur, se escuchaba un acento inglés sofisticado, y cuando respondía Reagan, se escuchaba un inglés con un acento así eslavo, así de que para los que no saben cómo es el acento eslavo, yo lo identifico como el ruso, muy similar al ruso, a un ruso hablando inglés. Entonces, es bastante interesante, les recomiendo completamente este libro a todos los que quieran saber más de esto, no se queden nada más con lo que dice las películas y pues nada, lo último que es un dato así súper rápido, que son las estadísticas y estudios. Eh, hay pocos estudios relacionados sobre este trastorno, pero algunos realizados en Turquía nos arrojaron los siguientes datos. Número 1, en este diagnóstico se incluyeron 35 pacientes consecutivos en el programa de trastornos disociativos de una clínica psiquiatra universitaria que cumplieron con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM.
pero el trastorno de identidad disociativo. Los S se evaluaron con las versiones turcas del programa de entrevistas de trastornos disociativos y la escala de experiencias disociativas. Se realizó un análisis descriptivo de las características clínicas. La mayoría de los pacientes eran mujeres, el 88.6%. La edad media del grupo fue de 22.8 años. El 77.1% de los pacientes informó abuso físico o sexual infantil. Otro dato de esto es 18 pacientes, el 90%, fueron mujeres en sus 20 años o menores de 20 años. Los casos de identidad disociativa en mujeres es estadísticamente mayor, pero contradictoriamente se encuentra más fácilmente casos de hombres con TID. La razón, pues no la sabemos, y estoy seguro que en algún momento lo vamos a saber, así que pues no dejen de mirar al cielo, ¿no? Como dice Jaime Maussan. No es cierto, no dejen de estudiar, de aprender y de seguir investigando. Así que, pues nada, así es como concluye el día de hoy este hermoso tema, trastorno de identidad disociativa. El micrófono es de ustedes, maestro Edgar, doctor. Venga, pues ¿quién primero? Doctor, tú dale. No, adelante, Edgar. Qué bueno. Pues no, pues ya saben, chavos, pues gracias por la invitación. Ustedes saben que a mí me gusta mucho platicar en general con los estudiantes, porque siempre la forma en la que abordan un tema, la forma en la que lo platican y la forma en la que lo cuentan, pues tiene toda esa frescura que a lo mejor nosotros vamos perdiendo a lo largo de la deformación profesional, ¿no? Y ese dejarse sorprender nos ayuda a todos a redescubrir cosas. Entonces, pues, muchas gracias y pues ahora sí que felicidades por esta iniciativa que tienen ustedes, que es en favor de la salud mental, y más ahora que sabemos que gran parte de los escuchas son jóvenes, bastante más jóvenes que seguramente nosotros, o al menos que yo. A mí se me hace que el doctor es más joven, entonces, pero bueno, que es parte también de lo que aportan ustedes a la salud mental. Claro. Bueno, yo estoy chavo, ¿eh? Pero no, realmente encantado, Benji, Yared, maestro Edgar, estar con ustedes. Todo lo que sea referente a la parte de educar, independientemente del contexto, a mí me va muy bien, me gusta mucho. Aprovecho, bueno, yo tengo un espacio psicoeducativo finalmente, ¿no? Que se llama Psiquiatría para Todos. Todos están invitados, de alguna manera. Es un intento de acercar, ¿no? El tema de la psicoterapia, de la psiquiatría, de la psicología, pues a todo el mundo, porque esto es para todos, ¿no? Incluso para nosotros que somos personal de salud, pues tenemos también como que mayor riesgo que el resto también de enfermarnos, ¿no? Sí. Y buenísimo, me encanta mucho que me hayan invitado, es un gusto, y yo encantado también de que me vuelvan a invitar. No quiero generar polémica, pero sí quiero generar polémica porque tocamos un tema buenísimo, que muy brevemente, que fue la cuestión de terapia de electrochoques. Y sí me gustaría hacer una apreciación, y está como para otro podcast, porque si bien ya no se utiliza como tal esta terapia de electrochoques, sí hay una variante que se llama terapia electroconvulsiva. Y hoy por hoy es el tratamiento más seguro para depresión resistente en embarazadas incluso. Es un procedimiento que requiere todo un protocolo, que requiere un anestesiólogo, que requiere un electroencefalograma. Sí. Hay como dato cultural, y está muy interesante porque justamente la gente que de pronto escucha terapia electroconvulsiva se remite a lo que vemos en las películas, ¿no? Alguien sujeto gritando, y no, muy diferente a eso, todo un protocolo que requiere criterios y demás. Pero bueno, quizás algún día podamos platicar de eso. Encantado de estar aquí y todo un honor. Gracias. Y saben que en ese tipo de tratamientos, a mí me tocó ver en el CESAME una vez una sesión, ¿sale? De terapia electroconvulsiva. Y sí, es todo un protocolo, vamos, tiene que estar, en ese equipo estaba, pues, era una neuróloga, una anestesióloga, el psiquiatra, que era prácticamente el que ahora sí quedaba el banderazo para el tratamiento, ¿no? Y entonces estaban revisando. Y sí, la verdad es que es bastante interesante de las alternativas que se tienen para el tratamiento de cuadros como
como los que comenta el doctor, sí, sí. Ese tema es muy interesante para otro podcast. Y pues claro que les voy a tomar la palabra, obviamente, porque con ustedes este es el primer episodio de la nueva temporada de La Caja de Pandora. Es el episodio 1 de la temporada Campaña de Salud Mental, así se va a llamar la temporada, porque pues no se me ocurrió un nombre divertido y mejor. Entonces, cuando se nos ocurra un nuevo nombre divertido, voy a cambiar el nombre de la temporada, pero ahorita no. Entonces, pues muchas gracias. Espero lo personal y lo que deseamos es que ustedes dos nos vuelvan a acompañar, de ser posible, en los capítulos que queremos que dure esta temporada, porque nos parece bastante interesante, bastante dinámico también nuestro trabajo, vaya, hablando en que cómo estamos interactuando aquí en este programa. Y vaya, todo depende de ustedes, de si les gustó, si van a querer volver a venir, si la agenda se los permite. Y pues esta es su casa y son sus micrófonos y su programa. Muchas gracias. Gracias al maestro Edgar, gracias al doctor Jorge y gracias al narco del podcast por acompañarme un día más. Gracias, Jared. Yo sé que son temas que no dominas, pero son interesantes. Yo sé que te gustan. Sí, aquí en mi humilde opinión de un ingeniero. Mi target ahí. Pero sí, muchas gracias por escucharnos. Es un honor para mí y para la caja de Pandora que nos estén sintonizando cada vez más. Va, sintonizando, ya no se usa esa palabra. Que nos estén buscando todavía y cada vez más en Spotify. Muchas gracias. Como les dije hace 2 o 3 episodios, esto ha sido un sueño. Ha sido muy bonito toda la experiencia que hemos estado llevando. Y pues ya casi nace el bebé. O sea, ya casi cumplimos los 9 meses exactos. Y pues nada más que darles infinitas gracias a los escuchas. Y bueno, pues algo más que decir, doctor, maestro. Por mi parte, nada, reitero la invitación y ya saben, siempre que piensen que en algo yo pueda aportar, aquí estaré. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación y encantado de seguir participando. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Y bueno, pues Gracias. Jared, ¿qué aprendiste el día de hoy? Danos tu dato curioso. Mira, Benjamín, el día de hoy aprendí que Inglaterra no es un país, güey. ¿Qué? O sea, Inglaterra no cuenta como país, güey. ¿Y cómo que cuenta? Como reino. Cuenta como estado constituyente, nada más. Porque si es país, no, pues Inglaterra no es país, ni tampoco Escocia ni Gales. Wow, también son países con, cosas esas constituyentes. Sí, del Reino Unido de Gran Bretaña. Ay, son datos curiosos que no teníamos. Entonces, pues ya saben, nos vemos la siguiente semana con un episodio más, como siempre, como cada semanita, porque si algo somos es puntuales. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vamos, ¿no? Y recuerden que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vámonos!